Moi boas noites. Boas noites. Benvidos a Escépticos no Paz Compostela, unha nova edición destas charlas que temos mensualmente, o último venres de cada mes, no que, bueno, temos charlas sobre escepticismo, ciencia, pensamento crítico, que organizamos entre un grupo de xente, contamos co apoio da ARP, Sociedade para o Avance do Pensamento Crítico, Círculo Escéptico, tamén contamos co apoio da Casa Comercial Costolla, e, como non, co Airas Nunes, que nos acolle mes a mes. Ímonos a meter de cheo nos ámbitos da bioética, pero dunha bioética aplicada ao século XXI, a bioética dos nosos datos relacionada co Big Data e coa medicina. Por eso, a ponente desta noite é Icía de Lecona, ela é a vicedirectora da Cátedra UNESCO de Bioética e Dereito da Universidade de Barcelona, onde tamén é profesora na Facultade de Medicina, e vai ser a ponente desta noite, que a disfrutedes. Moitas gracias. Lo roto ya, no, está. Buenas noches, gracias por invitarme. Esta prótesis me va a paralizar un poco, pero no me queda otra. A ver, ¿puedo bajarlo? Sí. Un placer estar aquí con ustedes. En 45 minutos voy a tratar de trasladarles una serie de ideas, pero sobre todo voy a tratar de incomodarles, de preocuparles y darles un poco al borde del abismo del colapso de los datos, y luego recuperamos y vemos un poco de soluciones. Claro, yo me aburro un poco de mí misma, ¿no? Llevo unos días y unos meses pues, hablando de esto. Por supuesto, mi trabajo es ser investigadora y ser profesora en una universidad pública, la Universidad de Barcelona, y hay una parte que es un compromiso no solo, yo creo que profesional, sino personal, que es acercar lo que hacemos a la ciudadanía, y esto es un ejemplo, ¿no? Y darles a ustedes las gracias por estar aquí un viernes, que tiene mucho mérito. Bueno, es la suerte de beber cervezas, vino, y yo puedo trabajar un poco, pero es un placer estar en la Universidad de Santiago de Compostela esta mañana, y luego en la radio, también en la facultad, y esta noche aquí, o sea, un poco de todo. Y luego en un entorno magnífico, ¿no? He utilizado la geolocalización, llevo el móvil encendido, puedo estar aquí controlando lo que pasa en mi casa, ¿no? Todo en orden, aparentemente, y vamos a hablar de eso, de lo que llevamos nosotros, ¿no? La inteligencia artificial, que la llevamos incrustada, la inteligencia artificial que imaginamos como robots a nuestro servicio contra nosotros. Pero esto no añadiría absolutamente nada nuevo y no tendría mucha gracia de haberme invitado. Vamos a hablar del famoso Big Data, que vende muy bien también, y vamos a hablar de la bioética y la ética, que siempre vende muy bien. Entonces vamos a tratar de hablar de los aspectos éticos, jurídicos y sociales de la convergencia de tecnologías y de cómo la sociedad digital nos está transformando. No voy a dar una clase académica, no voy a hablar ni voy a reproducir lo que está escrito en los libros, les voy a dar ejemplos de lo que yo hago en mi día a día y voy a tratar de conectar con ustedes buscando ejemplos de su día a día. Yo hice Derecho, hice un doctorado en Derecho, me especialicé en investigación en personas, muestras biológicas y datos, todo lo que tiene que ver con la investigación con humanos, que luego tiene una aplicación y revierte en lo que sería nuestro sistema sanitario, en el que se combina la iniciativa pública con la iniciativa privada. Por lo tanto, vamos a hablar de la inteligencia artificial, el Big Data y esta ratificación en la que estamos sometidos en el ámbito de la biomedicina, de la salud, del bienestar, del envejecimiento, de la biotecnología. Para no aburrirme a mí misma, como llevo tiempo hablando de esto, voy a tratar de añadir elementos que tienen que ver pues, también con la genética, puesto que en los últimos días he estado hablando solo, única y exclusivamente de lo que sería el impacto de la inteligencia artificial sin mezclar datos genéticos.
Nunca suelo utilizar, bueno, nunca, no se puede decir nunca, recientemente no utilizo PowerPoints porque me aburren muchísimo. Llevo 20 años haciendo PowerPoints, hice muchos PowerPoints y muy imperfectos, la tecnología me supera y no soy de ciencias, con lo cual me da miedo no quedar bien con los que hacen de verdad bien PowerPoints. Y luego pues empiezo a utilizar páginas web, luego me arrepiento, digo, va, proyecta una imagen, a ver, bueno, iré haciendo un poco. Pero la gracia es que ustedes, si me quieren, pues eso, preguntar algo, me pueden interrumpir. Y si no, pues esperan 45 minutos y empezamos un debate. Pero a los 40 minutos me van a avisar y yo me tendré que callar, me voy a moderar. Les estoy proyectando la página web del Observatorio de Bioética y Derecho, que es un centro de investigación en el que yo trabajo desde hace casi 20 años. Y que lo que hacemos es investigar, es docencia y es esta tercera pata que sería la transferencia de conocimiento. ¿Para qué? Para conseguir que el ciudadano reciba estos resultados de la investigación, tenga información sobre los aspectos éticos que les he comentado de la convergencia de tecnologías, por ejemplo, y pueda tomar decisiones. Es decir, trasladar, pues nos pagan con impuestos, ¿no? Todos pagamos con impuestos. La universidad pues se trata de devolver, trasladar, comunicar aquello que se crea. Por lo tanto, no hemos venido aquí a hablar de publicar o morir, o de cuántos proyectos de investigación acumulamos, o de lo duro que es este mundo y lo competitivo que es. Luego, pues sí, hablaré del plagio porque eso tiene bastante interés, ¿no? Pero hemos venido a hablar de lo que tiene que ver con los datos y su implicación en nuestras vidas. Entonces, lo que les quiero explicar es que hemos transitado del mundo analógico al mundo digital de una manera rápida, vertiginosa, y que todos nosotros mentiríamos si dijéramos que no nos gusta el solucionismo tecnológico y que no estamos entusiasmados, ¿no? Yo ahora si les pidiera, que lo hice ayer a la audiencia, que tiraran sus móviles a la basura y se quedaran conmigo, es posible que dijeran que no, que bueno, sí, simpática y tal, pero no creo que sea una decisión adecuada. O que desconectáramos absolutamente todo nuestro operativo digital, ¿no? Porque realmente estamos utilizando una tecnología que por un lado parece que nos ayuda, nos libera, pero por otro lado nos somete a determinadas situaciones y lo que hace es convertirnos en, por una parte, usuarios de esta tecnología y proveedores de datos. Y de esto va la inteligencia artificial. Pero claro, lo que les decía, ¿no? Estamos transitando hacia una sociedad que ya no tiene el teléfono Nokia, sino que tiene el teléfono inteligente y que ya no permite que ninguno de esta sala, aunque desconecte sus móviles y aunque diga que no es importante, deje de ser importante y sea anónimo. Este es mi primer mensaje. Y no me lo pueden rebatir. Y si lo intentan estará muy bien, pero no ahí, no vamos a cambiar la opinión. ¿Por qué? Porque llevamos 20 años creando bases de datos, refinando una tecnología que nos permite acumular distintos conjuntos de datos. Distintos conjuntos de datos que nos definen y que hablan de cómo somos, cómo pensamos, lo que hicimos ayer, lo que hacemos hoy y lo que vamos a hacer mañana sin que nosotros lo sepamos. Habla de qué manera la libertad se gestiona en el mundo digital. La ética va sobre esto, sobre decidir el tipo de felicidad o la vida buena, ¿no? Eso cualquiera también lo entiende. Pero la bioética ya se centra más en este impacto de lo bio, del elemento tecnológico, etcétera, en nuestras vidas. Y luego, claro, está la cuestión de cómo nosotros nos humanizamos en el siglo XXI a través de los datos. Entonces, yo les he dicho que ustedes han dejado de ser anónimos y que son personas que, aunque lo intenten, aunque crean que manejan ese anonimato, no lo pueden hacer. ¿Cuántos de ustedes liberan su código postal al pagar en un supermercado? Bueno, si no me quieren contestar, ¿no? ¿Quién lo ha hecho esto? La mayoría, ¿no? Yo misma empecé a hacerlo, luego ya me pasé al otro lado y dije, bueno. Y recientemente, ¿cuántos de ustedes, cuando le dicen, además del código postal, le preguntan
quiere recibir el ticket de compra en su correo electrónico, dan su correo electrónico. A ver, pero ya a preguntarlo, ¿eh? Yo también digo que no. ¿Y cuántos de ustedes, que ayer también lo hablábamos, llevan activado el reconocimiento facial, biométrico, en sus teléfonos? Ahora ya paso de decirlo, pues acaso, ¿no? A ver qué va a hacer. Pues claro, la convergencia de todo esto hace que se pueda hacer un perfil mío y se pueda predecir lo que voy a hacer, no mañana, sino en 5 minutos, y tomar una decisión sobre mí. Eso es de lo que vamos a hablar. Anonimato ha muerto. El anonimato ha muerto. Hemos dejado de ser anónimos. Y entonces aquí viene el disgusto. Los que llevamos 20 años trabajando en esto, sea desde las ciencias duras, las blandas, leyendo, ¿no?, tal, todas las seguridades, ¿no?, y desde el punto de vista jurídico, pues la protección de datos entra cuando la persona ya no es anónima, cuando es codificada, ¿no?, un número asociado. Bueno, y tú habías estudiado eso, ¿no? Anonimato, nada, no pasa nada, garantía absoluta. Codificación, reversible, no reversible. Claro, si yo les digo, empiezo a hablar de temas genéticos, pues ustedes entenderán que si yo tengo un problema genético, la idea es codificar mis datos y que se pueda volver a conectar conmigo. Que haya un tercero que siempre pueda conectar y CIA con el número para saber qué está pasando. Si yo, por ejemplo, quiero recibir un tratamiento médico o ser candidato, pues todo esto ya no nos sirve para nada. Por lo tanto, lo que nos enseñaron en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, ya sea estudiando ética o estudiando cuestiones científicas o incluso las respuestas jurídicas desde los juicios de Nuremberg hasta hoy, no nos sirve prácticamente para nada. ¿Por qué? Porque ahora somos reidentificables. Y vivimos en un mundo en el que la libertad o el ejercicio de decidir quién tiene mis datos y qué hago yo con ellos y cómo retomo el control es al revés. No es ir consintiendo, que también, porque todos consentimos seguramente a muchas cuestiones que no somos capaces de procesar. Es tener un conocimiento de tal forma que yo pueda salir de las bases de datos en las que estoy. Es al revés. Es decir, ejercer el derecho a salir de bases de datos, por ejemplo, yo qué sé, una historia clínica, ¿no?, de un hospital, las historias clínicas, sus historias clínicas, que contienen datos personales de salud, datos sociodemográficos. ¿Y quién tiene el poder? La persona que tiene. Entonces, si usted tiene mi perfil, buena parte de las decisiones que va a tomar, bueno, pues van a ser bastante acertadas. Y si usted sabe mi código postal, bueno, y tiene el código postal, el sexo y la fecha de nacimiento, que eso está prácticamente en todas partes, yo soy, y ahora ya lo puedo decir, absolutamente reidentificable. Entonces ustedes ahora estarán escuchando un palabra que hemos traducido del inglés, que se llama pseudonimización, que lo que nos viene a decir es que se protege a las personas a través de la protección de los datos, porque ya no somos anónimos, sino que somos pseudonimizables porque somos reidentificables. Es decir, con estos datos que yo les he dicho, si no tuvieran nada más de mí, podrían saber que soy yo. Pero si por defecto ustedes, porque son médicos, no sé, porque son jueces y tienen acceso a datos personales, pueden saber mucho más de mí que antes. Entonces, ese cambio de paradigma, el humano lo está procesando. Pero las máquinas llevan 20 años trabajando en esto. Las máquinas me refiero a esa inteligencia artificial. Entonces yo les voy a mostrar el cambio de paradigma con una imagen que es el Barcelona Supercomputing Center, que no es de mi universidad. Esto le voy a hacer un favor a la UPC, a la Politécnica de Cataluña, que no sé si se sitúan, pero en Barcelona, en la diagonal está el campus de la UB, cerca del campo del Barça, en Pedralbes, y más arriba está la UPC. Entonces, claro, los de Derecho, pero los ingenieros no, solo quedábamos en el Frankfurt Pedralbes, que era donde, y sigue siendo donde está el mejor Frankfurt de Barcelona, uno de los mejores. Era el único momento en el que ahí podía haber algún tipo de combinación. Ahora, si ustedes ven esto, ustedes comprenderán que nos necesitamos los unos a los otros. Y van a ver esta imagen. Esta imagen es muy gráfica, no esperen mucho de mis PowerPoints, pero, y menos
¿Alguien ha estado en este lugar? Es el rectorado de la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. Era una antigua capilla, no hay ninguna imagen religiosa, no sé si lo pueden ver y lo pueden ver. Y entonces se ha sustituido y se ha creado una estructura transparente por la que se podría transitar si nos dan la llave. Y este es el supercomputador europeo que nosotros con nuestros impuestos estamos pagando. Tú lo que haces es pedirle a este supercomputador europeo que está situado en Barcelona tiempo y tecnología para supercomputar datos. Porque ¿qué queremos? Queremos establecer correlaciones entre mi historial médico, mis datos genéticos almacenados en un biobanco y, por ejemplo, mi patrón de comportamiento con el WhatsApp. Porque, claro, para según qué objetivos me interesa combinar estas tres bases de datos que son distintas y que en principio están separadas. Pero claro, si ustedes conocen su salud, lo que se dice en Cataluña la meva salud, ¿no? En la carpeta, la meva salud, que es mi salud digital, no sé cómo sería aquí, mediante un código tú accedes a tu carpeta y tú puedes ver tu historia clínica, donde puedes ver todos estos datos. Y también están los hijos a mi cargo, por los que yo cotizo en la Seguridad Social, mi consumo farmacéutico y mis datos sociodemográficos. Y si soy una persona que tengo un cargo, ¿no? Pues bueno, soy una profesora, y ustedes pueden saber lo que gano y dónde estoy, eso es público. Ustedes ya pueden establecer correlaciones y utilizar esta información para predecir mi conducta en distintos ámbitos. Entonces ustedes entenderán que estos datos, en estas bases de datos distintas, tienen un interés enorme para la iniciativa pública y para la iniciativa privada. Y para esa unión entre ambas, para, por ejemplo, la segunda idea que quiero trasladar, que es la medicina personalizada, predecir los efectos adversos de los medicamentos en menor tiempo, por ejemplo. Bueno, todo el mundo se apuntaría a predecir un tsunami, ¿no? Y también a predecir, por ejemplo, los dos clásicos ejemplos del Big Data, que son más banales, cuando va a haber un tornado o mal tiempo en Estados Unidos, que esto se han leído sobre Big Data, es el clásico ejemplo, pues, ¿qué compra la gente? Pues no sé, las chips Ahoy, bueno, pues eso, las chips Ahoy o algo más necesario, pero también, ¿no? Pues lo que considere norteamericano, porque lo saben con el ticket de compra que tienen acumulado, con el perfil que tienen en internet del supermercado X, y ya han hecho el estudio de la predicción de que cuando hay un tornado la gente se vuelve, ¿no? Loca compulsivamente a comprar aceite o lo que sea. Entonces se sitúa en ese momento el producto que se va a vender. Entonces aquí hablamos de la libertad, ¿están de acuerdo? De la libertad para tomar decisiones a través de los datos y de lo que es ser humano hoy, cómo definimos al humano ante esta tecnología. No es nada nuevo, con la genética pasó lo mismo, con la revolución industrial se van a acabar, ¿no? No sé, ahora se discute con la inteligencia artificial esa idea de que las máquinas en menos tiempo van a hacer trabajos y mediante algoritmos van a tomar decisiones más perfectas e incuestionables. ¿Cuántos de ustedes creen que se va a acabar el trabajo? El trabajo o buena parte del trabajo de personas que, por ejemplo, lo he trasladado a mi mundo, al mundo del derecho, están revisando contratos en sus primeros años de becarios, ¿no? Revisa contratos, etc. Esto ahora lo puede hacer una máquina perfectamente y lo puede hacer bien, incluso refinado. Pero ustedes se fiarían de estas decisiones automatizadas, es decir, vamos a ese solucionismo tecnológico y a ese entusiasmo. ¿Cómo lo ven? Hombre, es un avance, ¿no? Pero yo y los que venimos del mundo del derecho, pues pensamos, hombre, habrá que poner alguna garantía, alguna exigencia para que esto efectivamente se compruebe que es así. Entonces, claro, esto nos lleva a una generación de nuevos derechos en el sistema digital. Medicina personalizada, todo el mundo se apunta. Envejecimiento saludable, envejecimiento activo, todo el mundo se apunta, ¿no? ¿Sí? Lo que he dicho, saber en menos tiempo los efectos adversos de los medicamentos. Ciudades inteligentes. ¿Cómo lo hacemos todo esto? A costa de liberar datos. Ustedes son los proveedores y los usuarios de esta tecnología, no las máquinas per se. Y ustedes son importantes. Esto es el problema que tenemos en esta sociedad. Por un lado, y voy a parecer así como un poco borde y no sé cómo, bueno, ya me definirán ustedes, nos da pereza pensar sobre esto. Es muy complicado, nos desborda. Bueno, a ver, vamos tirando, ¿no? Ahora no podemos ir tirando con esto, porque nos tenemos que anticipar. Nos da pereza, nos desborda, y luego, claro, para tomar decisiones el derecho siempre fue por detrás, ¿no? Pero es que ahora lo que les estoy explicando hoy
si doy algún dato técnico, mañana habrá cambiado. Porque la tecnología va muy por delante. Entonces, claro, igual que en su momento se discutía si a los hijos concebidos por reproducción asistida había que darle los mismos derechos que los del método supuestamente natural, ahora estamos discutiendo qué derechos, en qué condiciones y qué límites establecemos y qué umbral de riesgo. Esto es como lo de los repetidores de telefonía móvil o cualquier tecnología. Pero, por ejemplo, ¿ustedes qué opinan? Dirían, bueno, una sociedad envejecida nos está contando que vamos a una situación en la que nacen muy pocos niños, ¿no? Por muchas razones. Y claro, el sistema sanitario es insostenible, por otro lado. No habrá pensiones, ¿no? Lo voy a poner en plan así catastrofista. ¿Ustedes creen que la solución sería, por ejemplo, una inteligencia artificial, ¿no? Que sustituyera y que cotizara en la seguridad social? ¿Habrá aquí algún startupero, empresario, alguna visión? Bueno, aquí espero que haya profesionales del sector público, privado, no sé, despistados, que no saben qué hacer, ¿no? Esto nunca sabemos lo que vamos a acabar haciendo. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Se apuntan a la cotización del robot como solución? ¿Sí? Porque se está discutiendo en Europa, es decir, ¿de qué manera, ¿no?, solucionamos un problema? Y si, ahora viene la película, ¿no? ¿Y si el robot toma decisiones contrarias, se humaniza más allá del humano y me tira por la ventana cuando en realidad me tenía que ayudar a levantarme en un hospital robotizado? No, claro, dicen, pobre, es que, ¿sabes? No sé. Se dio cuenta, resbaló. Una vez es un robot, o sea, no tiene que resbalar, no tiene. Me empujó. Bueno, a ver, ¿cómo te va a empujar un robot, no? ¿Qué opinan? Bueno, luego lo discutimos, pero no se olviden de esto, porque esto es lo que estamos discutiendo. ¿Qué entidad le damos a la máquina? Esto es un clásico del género. Y luego esa cosa del humano, que insisto, me van a ver así como muy borde, pero parece que siempre la máquina va a ser más perfecta que el humano. Y cuando la máquina dice que aquello es así, ya no se cuestiona. Y esto es un problema que vivimos, por ejemplo, con las aplicaciones informáticas, ¿no? El SAP se ha paralizado, ¿no? SAP, ¿no? No se puede hacer nada, no hay libreta de la abuela, o sea, no hay plan B, vuelva usted mañana, ¿no? Bueno, pero claro, al final estamos entregados a esto. Pero el SAP responde a unas necesidades nuestras y se supone que nos simplifica, bueno, un software de lo que sea. Yo con mis alumnos en medicina, yo no soy clase de ética médica, de semiología, lo que se llama semiología y propedéutica, ética médica, y les explico esto y me dicen, ¿de verdad? ¿Tú crees? ¿No es un poco exagerada? Pero ¿cómo? Una especie de o sea, no entienden cómo yo estoy contratada por la universidad dando clases y diciendo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, ¿y qué podemos hacer, no? Bueno, yo les digo, es que vosotros como médicos del futuro en el fondo tenéis el poder sobre los datos, ¿eh? Pero claro, también ellos dicen, nosotros tenemos obligaciones, tenemos el secreto médico. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos ante esto, no? Hombre, yo creo que necesitamos educación digital, porque claro, si esto va a más, si va tan rápido, y si realmente es lo que define al ser humano, no podemos esperar que el derecho resuelva, que la ética tenga sus patitas y vaya por ahí, y que nosotros esperemos a que alguien nos diga lo que hay que hacer, que eso es muy infantil. Pero por otro lado, en el fondo piensas, esto es tan complejo que tiene que venir alguien y decirnos lo que hay que hacer. Entonces, cuando vino alguien y le dijo a Mark Zuckerberg lo que había que hacer, que ese alguien fue la Unión Europea, bueno, a Mark Zuckerberg en general hace poco, ¿no? Pero digo, a Mark Zuckerberg y otras empresas en general tecnológicas, porque en la Unión Europea empezamos a discutir en 2016 cómo regular este mundo. Claro, el Parlamento Europeo, todo bueno, lo que es la Unión Europea y cómo funcionan nuestros mecanismos de toma de decisiones, elaboraron un reglamento. Ahora vamos a entrar en un territorio más aburrido, ¿no? Que es el Reglamento de Protección de Datos que todos ustedes están hablando, el GDPR por sus siglas en inglés, y luego lo de consciente, las cookies ya no pueden ser por defecto, usted tiene que tener derecho a la portabilidad del dato. Cuando en Europa se estuvo gestando este reglamento, iba a entrar en vigor, porque cuando un reglamento se aprueba y entra en vigor, es que entra en vigor ese día y no 2 años más tarde, que es lo que ha pasado, las tecnológicas, que son las que realmente, ¿no?, han avanzado muchísimo, dijeron, por favor, darnos un tiempo porque las tecnologías no se puede simplificar tanto, ¿no? Pero la idea es que hubo un tiempo de pensar cómo nos adaptamos a esto. Porque claro, en Europa, no sé si ustedes saben, pero desde el año 2000 estamos obligados a reutilizar los datos del sector público. Cuando ustedes oyen hablar de Estonia, que tiene la administración digital, un país que no tiene papeles, han oído hablar, ¿no? Todo se hace
de manera electrónica y no hay un papel. Y no hay como aquí nos pasa, yo me río en la universidad, es electrónico, pero tienes que imprimir el PDF y luego lo vuelves a subir. Y guárdate una copia por si acaso, ¿no? Esto que lo cortáis porque, claro, seguro que pasa en la Universidad de Santiago de Compostela. No, es que ahí no. Entonces, claro, ¿cómo puede reaccionar el ciudadano? Primero, sabiendo qué datos hay de él, con qué fines, cómo están protegidos y, sobre todo, que no haya usos ilegítimos, que por supuesto estará castigado esto, porque tiene que estar castigado, el cibercrimen, etc., sino usos secundarios o usos no deseados por parte de terceros que participan en estos procesos de investigación de innovación y que tienen intereses en nuestros datos, pero que no son los que interesan al médico o a otros actores. Esta es una subordinada bastante larga, pero se ha entendido, ¿no? Es decir, hay distintos actores con distintos intereses que tienen que jugar al juego de los datos, porque ni lo público puede hacerlo todo, ni lo privado puede hacer lo que quiera. Nos necesitamos. Entonces, claro, si vamos a esta sociedad digital guiada por el dato, un mercado único, un mercado digital, y ustedes lo pueden ver en las páginas web de la Unión Europea desde el año 2000, y estamos reflexionando en 2019, y el reglamento es de 2016, y hasta 2018 no ha entrado realmente en aplicación, algo pasa. Por ahí la pereza o por ahí que estamos superados, ¿no? Entonces, yo creo que hay que abandonar este discurso catastrofista que a mí me sirve mucho para motivar a mis alumnos y realmente ver dónde está el potencial, ¿no? Y poner límites, ¿no? Poner límites, porque lo que sería peor es que a mí no me contrataran en un trabajo y me dijeran, usted no da con el perfil, gracias por todo, ¿no? Gracias por todo, que ha venido aquí, perdón, aquí, ¿no? Esto es lo que se está viendo, y sí, tiene un currículum muy bueno, pero no da con el perfil. Bueno, yo pensaría, hay otros candidatos, ha habido otras entrevistas, pero si tienen mis datos genéticos, porque en algún momento se ha liberado ese dato y no se ha protegido, no hemos sido conscientes de eso. Si tienen esos datos que les he comentado, predisposiciones a enfermedades, de dónde vengo, a dónde voy, ¿no? Pero yo no lo sé, y no sé quién lo tiene, y no sé contra qué reclamar, porque no me entero. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Más libertad o menos libertad? Bueno, menos libertad, pero desconocimiento absoluto. Entonces, ¿cómo se ha reaccionado? Siempre se ha dicho, bueno, a ver, nunca se pueden cruzar bases de datos, a no ser que esté justificado. Un médico nunca puede liberar datos, yo hablo de mi ámbito de la biomedicina, en bases de datos no fiables. Ustedes, si fueran médicos, no sé cuántos médicos hay en la sala, ustedes saben que descargarse una historia clínica, no una base de datos, por supuesto, es un delito. No me puedo llevar la historia clínica de nadie, y no voy a preguntar si alguien lo ha hecho, no me puedo llevar la historia clínica de nadie a casa porque quiero estudiar un caso. No lo puedo hacer porque en el momento en el que yo hago eso, o el sistema me deja, ya estoy liberando datos de manera que dejo de controlar. Y ustedes llevan, y este es el momento de, no, qué catástrofe, ¿no? Tiritas, parches, post-its, lo que ustedes quieran, en los portátiles para que las cámaras no les vigilen, ¿no? Han visto gente que se pone tiritas, ¿no? Ustedes han oído hablar de Telegram, la alternativa, que no hay nadie, lo hablamos ayer, o sea, te das de alta en Telegram y no hay nadie, ¿por qué ejemplo voy a dar? Entonces, ¿por qué no empezamos a darnos cuenta de esto? ¿Qué pasa? Los sociólogos dicen esto, ¿no? Lo tenemos en nuestra calle y no reaccionamos. Lo grave no es estar hablando de que si te portas mal, perdón, lo interesante no es estar hablando de si te portas mal te van a castigar y cómo se hace eso. Lo grave es no saber, como dice Fran Pascual, en una sociedad opaca, qué está pasando con mis datos y qué decisiones se van a tomar sobre mí. Entonces, claro, en la época de la imprenta pasó, una revolución, Warren y Brandeis, el derecho a ser dejado solo, y de ahí vienen un poco los derechos ARCO, para simplificar bastante, los famosos derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que ustedes pueden ejercer pero desde hace años. Pero es que ahora les permiten, y además, no les permiten, aquí no permite nadie nada, es un derecho, ¿no? Pero las instituciones tienen que habilitar los mecanismos para decirte claramente que si tú quieres salir de la base de datos, puedes salir, y que hay unos límites, porque ustedes comprenderán que si yo quiero salir de un ensayo clínico y no dejar ni rastro, los datos generados con fines científicos ahí se quedan.
Pero a partir de entonces a mí me tienen que borrar de esa base de datos. Yo tengo que pasar a ser una persona realmente anónima en este mundo tan complicado y identificable. ¿Entienden cuál es el reto y cuál es la oportunidad? Porque ahora ustedes van a un hospital público, que es lo que estoy viviendo yo en el Hospital Clínico de Barcelona, o en la Universidad de Barcelona, y hay una morcilla, un parrafito, que te dice con quién hablar, a quién llamar y cómo ejercer esos derechos de eso, por supuesto, rectificación, cancelación de posición, y luego que ustedes tienen derecho a la portabilidad del dato, o que no se pueden grabar determinadas imágenes, o que ustedes también como ciudadanos tienen obligaciones. Pero lo mejor del asunto, que es la parte positiva y que hay que abandonar ese discurso catastrófico de repensar la vida y la muerte mientras las cosas pasan, porque ahora les explicaré lo que pasa, hay soluciones, lo que pasa es que hay que conocerlas y hay que aplicarlas. O sea, la bioética da mucho juego, pero uno dice, está todo escrito, pero es que no está conocido, y hay muchas medidas ya. ¿Cuál es ese derecho tan fantástico que estoy aquí planteando? Lo grave es no saber, a partir de ya, que tenemos derecho a reclamar contra la toma de decisiones automatizada, que es lo que les estaba diciendo. ¿Qué puede hacer el ciudadano? Si a mí un algoritmo me descarta para entrar en una universidad, si nos da por ahí, o me descarta para ser candidato a un tratamiento, o descarta a mis hijos, porque al final el algoritmo siempre ha estado ahí, ahora no es perfecto, para entrar en la escuela concertada que yo quiero, yo puedo exigir una explicación, pero no que me envíen la fórmula matemática. O sea, yo hice derecho, yo quería hacer medicina, no sé si quería hacer medicina, pero hice derecho porque yo no sé sumar. O sea, matemáticas soy muy mala, no me quedo otra, ¿no? Me lo tienen que explicar de manera inteligible, que yo lo comprenda. No me pueden dar, como le pasó a un ciudadano que le preguntó a Facebook, una caja con 800 folios de toda la información que había de él y cómo funcionaba aquello, porque eso no se lo va a hacer. Eso no es las herramientas. Pero ustedes tienen este derecho y que tienen que demostrar en un hospital que decide que hay un algoritmo, que usted es candidato y yo que me parezco a usted, genéticamente, o lo que sea, o incluso familiares que uno es candidato y otro no es candidato a tratamiento, estoy aquí quizás, no sé, llevando al extremo, ¿quién ha decidido y quién ha corregido el algoritmo? Es decir, para tomar esa decisión. Es decir, que haya una corrección humana. Pero lo más fascinante del asunto, y esto yo lo he visto y lo he vivido, porque lo que yo les estoy explicando no tendría mucha gracia si fuera la teoría general del derecho. Les estoy explicando que mi función en la Universidad de Barcelona, en un hospital, en la propia universidad, evaluando proyectos, y luego en un hospital como el Hospital Clínico, es, además de dar clases, investigar y estar aquí, pues evaluar proyectos de investigación. Y al año evaluamos en torno a 1000 proyectos. Y ya no es el ensayo clínico, es el Big Data, el Health, es decir, dispositivos médicos, aplicaciones móviles de salud que van en el Android y en el sistema de Apple, para predecir conductas, por ejemplo, que tengan que ver con trastornos mentales. O, por ejemplo, si viajo a África, una aplicación que me ayude a gestionar, por ejemplo, una picadura de mosquito. Por ejemplo, ¿no? El del mosquito anófeles, que es el de la malaria, si no lo digo mal. Ustedes se apuntan. ¿O a qué? A predecir que yo, que tengo predisposición, imagínense, a tener, yo qué sé, un infarto, en vez de que me tengan que intervenir, aunque ya lo saben que me puede pasar, prevenir mediante la conexión de su teléfono móvil, que es un espejo de una web y de una nube, a la historia clínica. De todos estos ejemplos, alguno diría que no, a priori, no. Oye, tienen una pinta buenísima. ¿Yo a qué me dedico? Bueno, a ser la pesada de los datos, y esto es verdad, ya me han ganado el título. Porque cuando en el clínico tenemos que decir sí o no a la investigación, porque por ley está regulado así, los comités de ética de la investigación, no los asistenciales, son interdisciplinares y la ley dice, esto es muy complicado, esto lo regulamos, principios generales, pero luego ustedes tienen que decidir, luz verde o luz roja. ¿Entienden la complejidad? Y entienden que es una cuestión de formación al final. ¿Qué aptitudes tienen esos comités para decidir si la aplicación que presenta alguien que tiene una idea innovadora, gente joven, creativa, que se alía con un data scientist y con un médico de reconocido prestigio y con un business developer, porque esto funciona así, no nos vamos a engañar, y con el nombre de la USC o con el Hospital de Barcelona, perdón, el Hospital Clínico de Barcelona, que esta vale o esta no vale. Pues yo a qué me dedico, y lo digo claramente, a identificar mercados de datos disfrazados de investigación. Porque claro, si hay tantos intereses, yo tengo que decidir, en mi función como desde el punto de vista de la ética y la parte más, digamos, bioética. Pero entre todos tenemos que decidir qué investigación merece la pena y cuál no.
Y en el camino investigador, ¿qué precio vamos a pagar? Porque siempre pagamos un precio. ¿O ustedes se creen que en investigación los voluntarios sanos que se dejan infectar de algo, prueban un antidepresivo, no hacen algo? ¿Y cómo haces que haya voluntarios sanos? ¿O ustedes creen que los pacientes enfermos no lo hacen de manera solidaria y no lo hacen pensando en que se van a salvar, sino que van a contribuir a generar conocimiento? O sea, que lo que sería grave y maleficente sería decir, a la cueva, a la caverna, esto es muy complicado. No, hay que tomar decisiones. Entonces es cuando la filosofía del derecho cobra sentido, la ética, y todos esos principios bajan y te llama el informático y te dice, oye, mira, yo es que me dan ganas de llorar porque estoy programando un algoritmo que no sé si está bien, no lo sé. ¿Me puedes pasar la ética del algoritmo? Digo, pues no la tengo. ¿Me la puedes pasar tú? Entonces, claro, tenemos que hablar. Porque él dice, bueno, ¿cómo es una decisión justa o injusta? Pues tenemos que analizar. ¿Qué es lo justo en Europa? Pues lo justo en Europa no es lo mismo que en Asia, y ustedes lo verán, y ustedes ahora sí que se van a apasionar y no lo hagan porque nos vamos a despistar y nos queda poco tiempo, pero hay una encuesta que está haciendo el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos, que se llama The Moral Machine, que ustedes pueden participar, la máquina moral, que es para ver cómo podríamos programar un algoritmo ético que permitiera el coche autónomo. O sea, un Tesla, ¿no? Entonces ustedes pueden jugar en distintos idiomas, con distintos escenarios y con distintas imágenes. ¿Qué hacemos? ¿Salvamos al conductor o a la abuela que está afuera? ¿Al niño o al perro? Claro, aquí hay animalistas también que se dedican a proteger, ¿no?, los derechos de los animales. El coche autónomo programado por un europeo dura 2 minutos en otro contexto. O sea, no tendría. Por lo tanto, tampoco podemos pretender que haya una ética universal. Entonces ya van viendo la complejidad. Y ahora estoy hablando de algo que es lo más básico que se puede oír. Tú puedes ser, bueno, yo creo que una persona o una institución que cumpla con la legalidad vigente, por supuesto, pero luego, claro, tienes que subir el estándar. Eso es lo que dicen desde el punto de vista más marketingiano de los datos merecidos. ¿Con quién se irán ustedes? Con quienes merezcan sus datos. Pero si no saben cómo funciona la investigación y no saben el juego de los datos, van a caer en bastantes trampas. Porque les van a ir a buscar y les dirán, deme sus datos genéticos, que yo voy a hacer maravillas con su perfil genético. La genética directa al consumidor, ¿no? ¿Habéis oído hablar de esto? Por ejemplo, para la genética directa al consumidor, a escala Big Data, ustedes imagínense una empresa que se crea para crear una base de datos para predecir si voy a tener Alzheimer, predisposición a tener Alzheimer o una enfermedad, ¿no? Todos, hombre, si hemos tenido familia afectado. Y luego también, pagando un poquito más, puedes saber de dónde vienes, o sea, a dónde vas y de dónde vienes. Esto todo el mundo lo creemos. Bueno, y esto es un ejemplo que no le quiero hacer propaganda, pero que está en internet y la acabo haciendo, ¿no? Pero es lo que hay. Esto es donde tenía mis páginas abiertas. En Firefox. Pues ya me voy a Google por defecto, estoy también programada yo. Y es esta empresa que todo el mundo debería conocer. Porque debería decir que es muy famosa. Es 23 y yo, no hay nada más sexy, más interesante, representante que yo en mi genoma en estos momentos con todo lo que les he explicado, ¿no? Pero claro, en nuestro sistema es lo que les decía, nosotros construimos un sistema sanitario que se basa en la autonomía, por supuesto, y en el Big Data, como les digo, desde los años 2000, pero también es el solidario, es decir, hay personas que ceden sus muestras genéticas para que se investigue sin ningún royalty a cambio, ¿no? La solidaridad, la transparencia, la autonomía, la beneficencia, la no beneficencia, la rendición de cuentas, típica clase de directiva. Y esto no es nada nuevo bajo el sol porque ya tiene muchos años y no voy a explicar la historia porque no voy a tener tiempo. Es apasionante la historia de esta empresa que está muy considerada y que cuando uno mira la historia de Silicon Valley y cómo empieza todo en la cuestión de las empresas en Internet, es un referente en el National Geographic y en cualquier enciclopedia y para el futuro. Pues les voy a pedir que cuando se vayan a casa busquen un ejemplo que es el siguiente. Las personas que han enviado esta genética directa al consumidor, es decir, han enviado una muestra de saliva para saber qué predisposición van a tener a un Alzheimer, a un Parkinson, y han pagado un poquito más, lo que les decía, por saber de dónde vienen, han recibido unas noticias, ¿no? Y han pagado pues un fee, en su momento eran $400, ahora es baratísimo, ahora cualquiera de nosotros podemos, incluso es que, vamos, cualquiera podría hacerlo. Y claro, se ha ido acumulando en la base de datos.
Pero lo que he contado en otros foros es lo siguiente, por informaciones que he recibido, y esto está contrastado, para acceder a universidades norteamericanas y becado, si demuestras que tienes antepasados de, por ejemplo, pues eso, en fin, no sé, indígenas, etcétera, claro, eso te da ventaja, y claro, qué jovenzuelo, qué persona que quiere ir a Harvard no lo haría. Es más, sus padres yo creo que le animarían, porque entrar en Harvard muy fácil no es. ¿Cuántos de ustedes dirán, tú envía la muestra de saliva? Claro, eso está aceptado en Estados Unidos. Pero aquí habrá, no sé, genetistas, gente que está mucho más preparada que yo para contestar, pero más o menos, claro, para tener una predicción certera de lo que te va a pasar, necesitas, bueno, una fiabilidad, una calidad. O sea, no podemos ir enviando muestras de saliva por el mundo, ni diciendo que este es mi padre en el programa de Paco Levatón, no sé si se acuerdan, ¿no? O cuando a Julio Iglesias le salía, modo analógico, ¿no? Le salía el hijo y dice, bueno, ya veremos, ¿no? No sé, esto no funciona así, tiene que haber seguridad jurídica. Pero, ¿ustedes creen que aunque yo les explicara a estas personas que tienen esta necesidad de entrar a la universidad y no tienen fondos, o a familiares afectados, dejarían de enviar la saliva? No lo conseguiría. Porque si hay esta oportunidad, ¿quién sabe, no? Esto desde los 2000. ¿Qué ha pasado ahora? Les voy a pedir este ejercicio, que busquen en internet la noticia que explica que una farmacéutica muy conocida le ha comprado la base de datos a esta empresa, a 23 y yo. Le ha comprado por 350 millones de dólares, a ver si lo digo bien, que soy muy mala con los ceros, pero bueno, ya a partir de, bueno, son unas cifras ya que me sobrepasan, y le ha comprado la base de datos. ¿Qué opinan? Porque claro, esto es Big Data, ¿no? Es inteligencia artificial, ¿o no? Y es genética. Y es algo que empezó en los 90, con lo cual, listas no lo siguiente las dos fundadoras. Que una es la exmujer de uno de los fundadores de Google. Una encaminada no iba, y bien asesorada desde luego. Y lo vieron claro, y es exponencial. Entonces, cualquier euro que inviertas, que lo conviertas en muchos ceros, te va a llevar a caminos insospechados, pero que te van a dar predicciones y empezarás con el Parkinson y acabarás con los hijos de los que quizás tenían Parkinson y acabarás con los catalanes que enviaron su saliva y que saben que, digo los catalanes o los galegos o cualquiera que esté en Europa ahora, que querían saber esa predisposición. Y todos ustedes saben que hay unos marcadores genéticos y que hay que validarlo y que hay unos laboratorios de referencia y que con esta información no se juega, porque afecta a mi persona y a mi familia. Por lo tanto, esta genética directa al consumidor, validez. En el ámbito médico, hombre, igual puede tener cierta fiabilidad, pero como prueba para lo que hacen los norteamericanos o para decir que yo voy a tener Parkinson, los médicos de esta sala no lo aceptarían. No se atreverían a decirme, te has equivocado, es un poco perdida, porque lo que hay que hacer es ir al sistema, ¿no? Y pedir un diagnóstico genético y ver, en fin, me siguen, ¿no? Pero es que lo que estoy planteando va más allá, porque ahora veo caras sorprendidas. Porque las personas que no son 2 ni 3, hay muchas personas que están en esa base de datos, han dicho que sí. Que por supuesto consienten sus datos para que 23 y yo los venda a una farmacéutica. Esto es lo que estamos viviendo. Y esto es la nueva forma de investigar. Porque ¿ustedes creen que las farmacéuticas ahora van a ir, que ya lo hacían antes, a las universidades? ¿O van a ir a las universidades a buscarnos, no a mí, a los buenos de verdad, a un Ángel Carracedo, yo qué sé, por los nombres conocidos que estén aquí, o un médico bueno, conocidos? Porque ahí está la autoridad. Porque las unidades de investigación de las farmacéuticas ya se hicieron hace mucho tiempo. Porque ¿dónde está el talento? ¿Dónde está? ¿En la pública o en las grandes universidades? Que pagamos a veces con impuestos y a veces no. Bueno, no hay que perder el tiempo. ¿Y por qué no nos iban o les van a ir a buscar? Pero es que esto es espectacular, procesar todo esto. Lo que yo les estoy diciendo es que la nueva manera de investigar se hace así. Y los anglosajones dicen, claro, aquí hay Big Data, inteligencia artificial y todo lo que se explicaba, dicen, ya no eres sujeto de investigación, que es una mala traducción en inglés, que es espantosa, lo de reclutar y sujeto de investigación es una cosa que no tiene nombre, O sea, es jarrón y sujeto de investigación, sino que es que tú eres emprendedor en investigación porque has empezado una dinámica
desde el punto de vista de la genética directa al consumidor, es decir, has comprado algo en internet y acabas participando en investigación. Hombre, uno de esta sala me dirá, oye, ¿y no ha pedido ninguno un royalty? Porque claro, si estos dos fenómenos, con uno de Google y el otro de la farmacéutica, se van a lucrar, ¿qué pasa con el ciudadano? Pues estoy poniendo varias preguntas bastante... ¿Sabían esto? Es que esto acaba de llegar. Porque ellas dos, las fundadoras, ya olían que esto iba a ser interesante. Entonces, invertir mucho dinero, tanto por parte de la pública como por parte de la privada, en realidad no es tanto dinero, porque lo que va a venir es exponencial. Entonces, mi gran pregunta siempre ha sido en investigación, ¿por qué no podemos tener en la sanidad pública, o en estos consorcios que generamos, supercomputadores como el de Barcelona, que les he enseñado, pero por ejemplo, Made in Xunta de Galicia, como es el Servicio de Saúde, Made in Catalan o el Servei Català de Salud, bueno, es igual, llámalo X. Pues te lo explican muy claramente. Dicen, a ver, no habéis entendido que mientras nosotros estábamos ahí creando unas historias clínicas que todo el mundo se pega a golpes y bueno, los colmillos se van estirando porque aquello es perfecto, las tecnológicas nos han adelantado mucho en este mundo de la supercomputación. Entonces tú no le puedes pedir ni al ciudadano ni al sistema que invierta dinero en esto. Es decir, que invierta dinero porque ya no llegamos, ¿no? Porque ya nos han ganado. Entonces hay que ir de la mano. O sea, yo lo que estoy tratando de plantear aquí es que en una situación como esta reflexionemos sobre cómo funcionan los procesos de investigación clásicos y cómo hemos transitado para tomar decisiones informadas, para ser libres, para no ser peleles que nos creemos libres, porque eso sería lo más grave. Cuando mis hijos crezcan y digan, a ver, mamá, ¿tú qué te dedicas a esto? ¿Dónde estabas mirando? ¿Qué hacías en Santiago de Compostela dando vueltas? Pues esto es gravísimo, ¿no? ¿Qué soluciones hay? Bueno, claro, mi función es esta, también provocar y que los alumnos se den cuenta de esto. Y que los alumnos no se fíen de este entusiasmo. Pero tampoco hay que caer en esa cosa de que las tecnológicas son las malas. No, porque están a nuestro servicio. ¿Y qué hace un hospital como San Juan de Dios? ¿Qué hace la sanidad? Negocia con las grandes tecnológicas un Big Data al servicio de los intereses de los ciudadanos, ¿no? Pero para eso hay que estar muy preparado, porque en ese camino ya les he explicado lo que puede pasar. Si se liberan datos para que ellos sean menos libres, mis hijos no tengan ni un seguro ni un contrato, entonces ya lo están viendo. La gente que dice, cambiaremos de identidad, pagaremos por nuestra privacidad, pues esa no es la solución, ¿no? Porque claro, si ya cambias de identidad y pagas por tu privacidad, es que algo hemos hecho mal. Y el Big Data es de los 2000. Y ustedes saben que, como es, la máquina ganó a Kasparov, pues hace bastante tiempo, y es un poco eso. Entonces, máquinas al servicio de nuestros intereses. ¿Y qué hay que hacer? Negociar de tal manera que pongamos el estándar más alto, que suele ser el de, por ejemplo, la ética médica, ¿no? Si nos planteamos el ámbito biomédico. Pero claro, si no empezaremos con el discurso de que las reglas del mercado mandan, y eso no lo podemos aceptar. ¿Dónde está el lenguaje de los derechos humanos? ¿Qué es la intimidad hoy? Ustedes tienen que tener una opinión sobre esto, porque el valor intimidad es lo que se monetiza o lo que se utiliza para que nosotros tengamos el mejor tratamiento de cáncer o la mejor sanidad y que la gente se pegue bofetadas por tener una tarjeta de residencia española. Y ya no se trata de hablar de la europea. Y ustedes seguro que se piensan en ejemplos, en el ámbito de los trasplantes. Esta imagen, que está fatal copiada, y que lo hago fatal, y que es también propaganda, ¿no? Es lo que está, y esto ya lo he dicho N veces, en un aeropuerto holandés, como puede estar en otra gran arteria mundial donde las personas pasan y está en tu cara y está a tamaño gigante, con pantallas móviles. Y es una imagen del tour, del torneo de golf, y te está diciendo, una empresa que ustedes conocen perfectamente, que llevan en sus móviles y utilizan Android, y no nos podemos escapar, la Universidad de Barcelona, ¿qué ha hecho? Pues ha hecho un acuerdo con Microsoft para que los datos estén protegidos. ¿Entienden esto? Es decir, hay que aliarse, Y la inteligencia artificial está aquí. Entonces, puedes predecir el mejor golpe de Tiger Woods. ¿Cómo? Con todos los datos de los últimos 20 años. ¿En cuánto tiempo? En nada. Claro, ¿qué le decimos a Tiger Woods? Que siga siendo tan natural, porque luego a Tiger Woods lo juzgamos por el comportamiento tan poco ético y el despiste que tiene como persona. Entonces, si tú combinas esos datos, dices, a ver, ¿qué hacemos? ¿Le metemos en el de Augusta o que venga otro más perfectito?
No, claro, hago bromas, pero es que es así. Y bueno, es igual, es tan bueno, ¿eh? Pues desde luego, si aplicamos esta inteligencia artificial, vamos, es que no tiene rival. Eso es lo que hacemos, combinar datos. ¿Entienden? Y este es un ejemplo magnífico. Pero el que es magnífico, y ya paro, ya empezamos el debate, es este, que es el que está enfrente, porque está reflejado. Está reflejado el otro. Y es enorme, enorme. O sea, es un anuncio enorme. Que es, y esto es de hace 2 años, que tienes un cloud, una nube, de la que todos dependemos, porque si no, claro, no hay procesador ni unidades CPU que aguanten esto, como se llamen, que en 12 horas te escanea 7 trillones de ADN. Esto ya es, bueno, la desesperación máxima, todos a llorar, ¿no? Bueno, habíamos tardado no sé cuántos años en tener ahí un poco de datos genéticos, etc. Y también te lo va a hacer la misma. Entonces, esto es lo que estamos viviendo. Y hay soluciones, y las estamos construyendo, y es apasionante, es apasionante. Y es un momento en el que, bien orientado, y por supuesto que la iniciativa privada pueda beneficiarse, y que la pública también, y que el bien común, y lo que es el interés personal se conjuguen de manera que se tomen decisiones proporcionales, pues es a lo que nos tenemos que enfrentar. Pero tampoco podemos decir que no somos importantes porque ustedes contribuyen a crear ontologías que hacen que luego podamos personalizar su experiencia, ni podemos tampoco abandonarnos a que haya una ley que lo haga todo. Ya para acabar y para empezar el debate les voy a decir que nosotros, en un hospital como el Clínico en la Universidad de Barcelona, y cualquier investigador que haya en esta sala, y cualquier operador que quiera tratar datos personales hoy en Europa con distintos fines, cuando trata datos sensibles, que son pues el sexo, ya lo saben, ¿no? En lo que he explicado, tiene que hacer, antes de tomar cualquier decisión, una evaluación del impacto en los derechos de esas personas. Esto es una novedad, porque se decía, te doy la mano, cumplo con la Ley Orgánica de Protección de Datos y ya nos veremos, ya me fío de ti. No, ahora usted me demuestra con qué software va a hacerlo, medidas técnicas y organizativas, la privacidad por defecto y por diseño. Esto les sonará a algunos desde el punto de vista técnico. Me parece un cambio increíble, porque los juristas que estábamos lejos de las técnicas de hash y todo esto, ¿no? Ahora tenemos que entender según qué cosas, y ellos nos tienen que entender a nosotros. Y ahí es donde Europa ha dicho, mira, hay que cambiar esto porque la ética vende muy bien, pero nos tenemos que apuntar a la investigación e innovación responsable, que es poner en el centro de las personas. Si vamos a tratar el cáncer de mama, y vamos a invadir la intimidad de las mujeres, y vamos a hacer categorías, y vamos a ver cómo están, ¿no? Bueno, pues que decidan ellas si eso es una prioridad, o que decida la sociedad primero. Entonces al investigador le diremos en qué hay que investigar, y quién va a poner el dinero, porque la iniciativa privada te viene a buscar, y así funciona la investigación, pero luego está el sujeto de investigación al que hay que preguntarle. ¿Por qué? Porque es el proveedor y el destinatario. Igualdad de género, acceso abierto, todo el mundo habla del Open Data, y les sonará también. Educación científica y lo que se llama involucrar al público desde el principio. Claro, estas son las agendas de obligado cumplimiento. Si yo quiero jugar al juego de la investigación y recibir 1 euro de ustedes en el programa Horizonte 2020 del Ministerio o de la Xunta de Galicia, no sé si es así, es igual, creo que sí, porque es una política transversal, tengo que demostrar que cumplo con estas agendas. Al principio, en medio y al final. Y con esto dejo abierto el debate para que me pregunten de genes, gentes, datos y algoritmos. Muchas gracias por su atención. Benvidos a Matrix.